Perfecto. Bueno, chicos, ya está siendo grabada la clase. Voy a retomar en donde quedamos la semana pasada. Habíamos quedado nosotros que todo plan de tratamiento para rehabilitar tenía dos fases. Una fase preterapéutica o de diagnóstico, que tratábamos de llegar a un diagnóstico general presuntivo, o de certeza, pasando por los diagnósticos diferenciales, y una fase terapéutica propiamente dicha. Habíamos sugerido en la clase pasada las maniobras que hacíamos nosotros en la primera sesión para diagnosticar en rehabilitación. Lo que podía fallar, o a ver, yo sigo un protocolo, pero una vez que habíamos hablado de la iconografía, o sea, de las imágenes que yo tomaba antes de comenzar el diagnóstico, las fotografías, acuérdense que yo les sugerí también con separadores lo de la línea de sonrisa para el diseño digital de la sonrisa. Muchas veces uno prosigue ¿con qué? Con el examen periodontal, o sea, ¿qué había hecho en la primera sesión de diagnóstico? La anamnesis exhaustiva, de lo que me hablaba de la evolución de los síntomas, porque yo no vivo con el paciente, y el examen físico, la aplicación de los métodos directos de diagnóstico, métodos indirectos de diagnóstico, y cuando tenía dudas diagnósticas, o sea, los diagnósticos diferenciales, apuntaba a un diagnóstico de certeza aplicando métodos auxiliares de diagnóstico. ¿Hasta ahí recuerdan que lo habíamos visto? Sí, profe. También logramos la traslación del sistema dentario y la manera de morder del paciente a una aparatología, a un articulador semiajustable que tenga 3 o 4 puntos de referencia. Algunos articuladores tienen el punto de referencia cóndilo, inciso condilar, y el cuarto es el posicionador frontonasal en alguna aparatología y en otros la colocación de la púa infraorbitaria. Necesitaba un registro de oclusión, de mordida en oclusión habitual. Esto es diagnóstico, yo no dije relación céntrica, y las impresiones preliminares o de diagnóstico, ¿sí?, con cubetas rígidas dentro de lo posible y el vaciado con los distintos tipos de yeso, piedra, densita o yesos plásticos como el Wimix. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Entonces, antes que se vaya el paciente a su casa, lo que voy a hacer es tomar el registro con la horquilla o tenedor. Habíamos hablado de los registros intermaxilares en la clase pasada, en habitual, y que podía utilizar cera azul de Delarre, carísima, cera Beauty Pink de Moico. Vienen unos botón también, unos botoncitos, no sé si los conocen, de Godiva. ¿Los conocen? No, profe. Vienen unos botones de Godiva marrón, como si fueran los botones para prender una campera, que tienen adhesivo. Eso se coloca un botón anterior y 2 botones posteriores si el paciente es dentado, se los calienta ligeramente a la horquilla o tenedor en agua 50 grados, 60 grados, y de ahí se toma la impronta del maxilar superior para luego montar el modelo superior. ¿Sí? Todos esos materiales que nombramos la clase pasada, cera rosa, cera amarilla, cera azul de Delarre, los botones de Godiva, ¿sí?, cera Beauty Pink de Moico o de Laboratorios Kerr, silicona con adhesivo para silicona, con cualquiera de esos materiales que les estoy nombrando, yo puedo cubrir la horquilla o tenedor, ¿verdad?, para tomar el registro de la mordida del maxilar superior, ¿ok? Esto es importante que se los aclare porque muchas veces tienen el concepto equivocado que uno tiene que morder la horquilla o tenedor. No, de ninguna manera.
Yo lo voy a entrenar al paciente de la siguiente manera. Quiero saber si me siguen porque esto lo van a tener que hacer en práctico. Párenme las veces que me tengan que parar si tienen alguna duda, ¿ok? Sí, profe. Bueno, yo presento el material de registro de la horquilla o tenedor en la parte superior de la horquilla. Generalmente, los articuladores actuales tienen derecho el vástago de la horquilla o tenedor, pero hay algunas que son anguladas. Hay algunos modelos de articulador que tienen su horquilla angulada. Siempre el ángulo de la horquilla o tenedor en los avíos que está angulado va a la derecha del paciente, si fuera angulado. Vamos bien. Si no, se coloca derechito. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, o preparo la silicona o presento la cera en la horquilla tenedor y la coloco en agua caliente para termoplastificar el material, y yo les recomiendo que se coloquen ustedes en posición 11, ligeramente atrás del paciente y a la derecha. ¿Para qué? Para que pueda corroborar que el vástago de la horquilla coincida con la línea media y con el plano medio sagital. La manera que yo sepa que ubico la horquilla tenedor coincidente con el punto interincisivo o el plano medio sagital es ligeramente de atrás y a la derecha del paciente o a la izquierda los operadores izquierdos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, yo lo voy a entrenar a mi paciente previamente. Mírenme, ¿se me ven las manos ahí? Sí, profe. Más atrás puedo poner Un poquito más al medio. Ahí mejor. Bueno, para que cierre los puños, y los pulgares miren al plano oclusal. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, desde la posición 11 o 10, presento la horquilla tenedor y el paciente va a impresionar el material. El paciente empuja hacia arriba cefálicamente el material de impresión con la horquilla y lo sostiene con sus pulgares extendidos. ¿Estamos? Sí. Entonces, yo ahí, si es cera o algún material que termoplastifique, voy a tomar mi jeringa triple. Recuerden que la horquilla y tenedor la va a manejar el propio paciente. Entonces, con el aire de la jeringa triple, le quito la memoria a la cera para que no siga discurriendo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Si fuera elastómero, si fuera silicona, voy con una espatulita fijándome en la loseta o en el papel satinado hasta que no se pegue la espátula. Ahí recién voy a retirar. Vamos bien. Si fuera cera, que yo le quité la memoria con el chorro de aire, una vez que tiré el chorro de aire, saco la horquilla o tenedor y la pongo en agua fría. Ahí le quité la memoria al material de registro. ¿Ok? Sí. Entonces, Santiago, no te das problema que entraste recién porque está grabado. Le subieron a los 2 días la clase, ¿no? Sí, profe, está subida. Bien, perfecto. Entonces, una vez que quedó estable el material con que impresioné la mordida superior, no tengo que morder. El paciente tiene que sostenerla con los pulgares sobreextendidos y el material está estable, o sea, no se corre, no se deforma. Vuelvo a darle al paciente la horquilla y que vuelva a sostener con los pulgares. Lo de los puños cerrados y los pulgares sobreextendidos tiene una explicación muy sencilla,
que yo pueda manipular el arco facial sin que me tope con las manos del paciente. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces ahí voy a preparar mi arco facial de acuerdo a las medidas que tienen o a los suplementos que son como aritos que se le agregan al arco. Me voy a fijar en qué medida voy a abrir o cerrar mi arco facial. Todos los tornillos del articulador tienen que estar flojos. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer con todos los tornillos flojos del arco facial va a ser, les vuelvo a repetir que si la horquilla tuviera una angulación, el ángulo va a la derecha del paciente. Voy a presentar las olivas en los conductos auditivos externos, previamente pasar por la oquedad del arco facial, el vástago de la horquilla tenedor. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, presento todo flojo, las olivas en los conductos auditivos externos y por la oquedad del arco facial previamente pasa el vástago de la horquilla tenedor. ¿Estamos? Ahí voy a impulsar hacia adentro las olivas y hacia afuera, hacia adelante, presionando hacia afuera del tragus. ¿Sí? Presiono hacia adelante. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, Ahí profe. voy a cerrar el arco facial. Hasta ese momento, con el tornillo del medio del arco facial que lo cerré y presentado el arco en los conductos auditivos externos, está todo flojo, todo sin ajustar, pero el arco facial va a tener este movimiento. Yo puedo hacer esto. Si lo suelto, evidentemente va a caer y no se va a sostener. ¿Ok? Sí. Entonces, una vez que presioné el tornillo central, ¿sí? Voy a ir subiendo el vástago vertical del arco facial. Yo tenía el vástago de la horquilla tenedor y un vástago vertical con dos oquedades. Una vez que yo posicioné las olivas en los conductos auditivos externos, ahí voy subiendo el arco hasta que coincida con el plano de Frankfurt o de Camper, de acuerdo a si fuera tejidos blandos o hueso, ¿sí? El arco facial que coincida con el plano facial de Frankfurt o Camper, y ahí ajusto todos los tornillos. Una vez que subí el arco facial, ahí voy a ajustar todos los tornillos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, es fundamental que ajuste bien todos los tornillos para cuando desarticule el arco facial no se corra en sentido horizontal la mordida de mi paciente. ¿Sí? Entonces, una vez que ajuste todos los tornillos, ahí me voy a fijar enfrente de mi paciente el plano cruzal y me voy a fijar en el perfil izquierdo y el perfil derecho que las ramas del arco coincidan con la unión del tragus línea media. Quiero saber si hasta ahí me van entendiendo. Sí, profe. Esta corroboración, ¿cómo? No, nada, que sí se entiende. Ah, creí que alguien me había preguntado. Profe, hay algunos articuladores que tienen una parte que posiciona en un posicionador frontonasal que va justo en la unión de los huesos propios de la nariz y... Claro, espera un no sé. poquito. Espera un Ah, poquito. bueno, Pero me parece bárbaro que lo recuerden. Hasta ahí hemos ubicado, vos me lo acabas de decir, ¿qué 3 puntos de referencia? Cóndilo, y la línea media. muy bien. Cóndilo, inciso condilar. Perfecto. Mi paciente sigue colaborando con los pulgares extendidos. ¿Vamos bien?
Ahora, para que queden firmes todos los planos, ahí le coloco el cuarto punto de referencia. Entonces, ahí, si hablo del posicionador frontonasal, voy a la rama y voy sacando, expulsando el posicionador frontonasal, hasta que empiece en el comienzo de la nariz y molesta y duele. ¿Ok? Voy abriendo el posicionador frontonasal y ahí le cierro el tornillo. Tanto la maniobra de colocar las olivas en el conducto auditivo y presionar hacia adelante, como la saliencia del posicionador frontonasal, les comento que es molesto para el paciente. Pero es así la fidelidad de los planos. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ahí ya ubicamos el cuarto punto de referencia para que queden firmes todos los planos. Y ahí corroboro, como los decía, terminó la participación del paciente. Ahí, paciente con sus puñitos cerrados los quita de la boca y yo lo observo de frente, de perfil izquierdo y de perfil derecho, para ver si los planos son coincidentes o si se desvió la toma con el registro de arco facial. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces ahí voy a aflojar el tornillo central del arco facial, voy a abrir lentamente, voy a bajar la horquilla tenedor despacito y quito de la boca el registro con el arco facial. ¿Vamos bien? Sí, profe. Luego de ahí lo posiciono con medidas estándares. Acá yo voy a ir como una tortuga porque hay algunos conceptos que todavía ustedes no los han visto que son para posgrado. Pero no me interesa, porque a mí lo que me interesa es que lo sepan hacer en el consultorio, no solo en práctica profesional supervisada. Entonces, párenme las veces que sea necesario, porque yo por ahí me adelanto o mucha emoción hablando y por ahí son conceptos nuevos. Ubico las olivas previo regulación de las cajuelas. Es distinto que yo tome el registro de arco facial en un dólico-cefálico que en un braquicéfalo. Entonces muchas veces tengo que colocar suplementos donde están las cajuelas condilias. ¿Me comprenden? Sí, profe. Bien. Una vez que coloqué el tornillo central, ¿vamos bien? Y las olivas en las cajas condilares, ¿se entiende? Sí, profe. Voy a colocar el vástago incisal, la púa interincisiva. ¿Se entiende? Sí, sí. Y de la marca, generalmente hay unos púas incisales que tienen una sola marca y hay algunas púas que tienen marcas cada 2 milímetros. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Coloco la púa. Me fijo de costado que estén paralelas las ramas del articulador y de ahí voy a abrir, o sea, separar las dos ramas una marca, o sea, 2 milímetros. Les repito, voy como tortuga porque es importante. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Yo me siento ectoplasma. Cuando no me contestan es porque están copiando. No, profe. Sí, algunos sí, tomamos nota. Me siento como ignorado. Está bien. Ahora, y yo les hago una pregunta. ¿Por qué abriré la rama? Profe apagó.
Eso. Fue Dime. queriendo, perdón. Decime. No, que fue queriendo que apagó el micrófono. Justo estaba hablando y... Sí, le contesté a un paciente, discúlpame, sí. No pasa nada. Ahora, vuelvo a preguntar. Yo me fijé de costado izquierdo y derecho del aparato del articulador que estén paralelas las ramas. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Pero abro una marca, o sea, 2 milímetros aproximadamente, de la marca que trae estándar, abro la rama superior, la levanto una marca y cierro la púa. ¿Por qué será? Es para poner con yeso el modelo superior. O por el material de registro también de mordida. Claro, por el espesor del registro de mordida. ¿Sí? Porque va a ocupar lugar. Bien, profe. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces luego, lo que ustedes ya conocen, con yeso taller o con yeso de impresión, hago un copete cuando fragua completo el montaje del modelo superior. Como no lo van a sacar, yo les dije en el primer teórico que se esperaba 55 minutos. Eso es para retirar un vaciado. En este caso, tranquilamente pueden esperar 15, 20 minutos que frague o que esté caliente el yeso piedra que cubra el montaje del modelo superior. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, dime. ¿Alguien preguntó algo? No, le habíamos dicho que sí, que lo íbamos a ver. Entonces de ahí voy a retirar el arco facial, ¿ok? Sí. Bueno, separo las ramas e interpongo donde está la parte oclusal del modelo superior, coloco mi registro de mordida que tomé en la primera sesión de diagnóstico, en la primera sesión de diagnóstico que había tomado el registro intermaxilar en habitual, ¿recuerdan? Sí. Entonces, interpongo el registro de mordida y coloco la rama inferior del articulador. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Todo esto en el extremo de la mesa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué en el extremo de la mesa? Mírenme, para que no quede el articulador así y me sea tan incómodo. ¿Ok? Si yo lo llevo al articulador al extremo de mi mesa de trabajo, la púa interincisiva queda fuera de la mesa. Entonces la rama me va a quedar horizontal. ¿Se entiende? Sí, profe. Si no, me quedaría inclinado el articulador y sería muy difícil montar el modelo inferior. Entonces, llevo la rama superior al extremo de la mesa, la púa interincisiva queda fuera de la mesa de trabajo, interpongo el registro de mordida con el material que lo tomé en la primera sesión de diagnóstico en habitual y ahí monto el modelo inferior. ¿Se entiende? Sí. Bueno, he logrado el montaje de los modelos, ¿sí? Sí. Profe, Profe, yo voy a prender la cámara y decirle sí para que avance, ¿dale? Dale, ¿Te parece? Así avanzamos. Dale, profe, te juro que me siento como soy leyenda solo en un pueblo que ignorado. Es un chiste. Esto, por favor, quiero que me lo entiendan porque están empacados los profesionales jóvenes en no montar en el articulador. Es lo más lindo y lo más sencillo que hay cuando lo aprendes a manejar. ¿Sí? profe. Sí. Entonces, separamos las ramas para el montaje superior, 2 milímetros, pero en el inferior sí lo llevamos a la marca que tiene la púa. O sea, lo llevamos Claro, porque después, ahora tenés que programar el articulador. Claro. Entonces, una vez que fraguó el yeso del montaje inferior, Paula, abrís el tornillo del vástago incisal y va a bajar la rama. Genial. ¿Estamos hasta ahí?
Sí, 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 porque cuando saquemos la cera ahí se van los Claro, dos. exactamente, me entendiste perfectamente. ¿Y Genial. cómo se programa un articulador? Esto voy lento porque les vuelvo a repetir, esto es de posgrado. Esto es de posgrado. ¿Hay alguna manera estándar para que yo programe mi articulador? Suponete, Paula, que lo mandes al mecánico para que encere un puente. Te tenés que saber de memoria los ángulos, como si fuera un cefalograma. No. Vas a partir de medidas estándar. Generalmente se bajan las cajas condilares, las cajuelas condilares a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 0 y 30 ¿no es? 15 a 30 ahora. Genial. 15 a 30. Mírenme un segundito. Bajé las cajas condilares a 0 y las lateralidades que me van a quedar marcadas para que pueda ser excéntrica cuando yo corra la púa incisiva del arco facial, lo gradúo en 15 o 30 grados. ¿Ok? Sí, Sí, perfecto. Les cuento que no es lo real, no es lo real. Y ahí les tiro un tip. Esto es mío, che, no es de nadie, esto es creación mía. Una de las maneras que pueden hacer en su paciente, préstenme atención y si no me lo entienden se los vuelvo a explicar después, es realizar su verdadera tarjeta oclusal de cada paciente. ¿Qué ventajas me daría a mí tener mi verdadero registro oclusal o tarjeta oclusal de mi paciente y marcarle los límites al protesista dental, por ejemplo, de hasta dónde tiene que encerar? Muchas veces les va a pasar que ustedes encargan un trabajo. Hay varios mitos, Paula, en prótesis dental. Yo, cuando conozco un laboratorio nuevo que me lo recomienda, le pregunto, ¿trabajás con articulador? Sí, profe, por supuesto. Las veces que he ido a controlar el trabajo y me he encontrado mis modelos trasladados a un oclusor o en la mano y el articulador abandonado en un extremo del Sí, la laboratorio. mayoría usa oclusor. Bueno, no está mal que vos lo motives y le enseñes a tu protesista. Te cuento la ventaja de que tengas la verdadera tarjeta oclusal, o sea, los ángulos reales, no este 0 y 15 a 30. Claro, los después ángulos te ahorras reales. trabajo después, básicamente. Claro, por eso te digo, ustedes son chiquitos, son pichones, pero a nosotros nos pasa. Como te decía el otro día, el Día del Animal cumplí 37 años de odontólogo. Las veces que viene un trabajo y lo tengo que tocar, y digo, sí, pero si yo tomé buena silicona material, hice el vaciado en densita, troquelé, no entiendo. Bueno, muchas veces no se tienen en cuenta las ATM. Entonces, partimos de una relación como la de Angle, dentaria pura, pero la mandíbula tiene dinámica, tiene movimientos excéntricos que van a estar reproducidos semi-perfectamente, imperfectamente van a estar reproducidos por el articulador. Entonces les propongo para sus consultorios, denme un segundo que le conteste a este paciente que está como a una UTC. Entonces, un recurso que a mí me ayuda muchísimo cuando tengo que mandar un trabajo de protesista es, a ver si me siguen, donde cae el vástago incisal en la rama inferior, yo después se lo repito, le pego con un adhesivo de contacto un vaso Dapen siliconado. Yo les digo rápido y después se los repito por si no me entienden. A ese vaso Dapen siliconado, ¿por qué les digo siliconado? Porque no necesito separador. Una vez que endureció el acrílico que voy a poner, hago esto, presiono el vaso y sale el acrílico. No se me pega como si fuera un Dapen de vidrio. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hago? Coloco donde cae el vástago incisal con un adhesivo de contacto
pego un DAPEN siliconado. En vaselino o pongo separador en la púa. Y preparo acrílico cristal. El cristal es el translúcido. Bien. ¿Qué voy a hacer? Aflojo los 2 tornillos de las cajuelas condilares. El que me va a determinar la cavidad glenoidea y el que me va a determinar el movimiento de Bennett. Aflojo bien el tornillo de 0 grado y aflojo bien el tornillo de 15 grados. ¿Estamos? Sí. Entonces, cuando empieza a polimerizar el acrílico, con los modelos en oclusión, el superior e el inferior mordiendo, miren lo que hago. Muevo la púa para un lado y para otro. Protrusiva no puedo hacer. En el articulador hago retrusiva. Traigo la púa, vuelvo al medio. Voy a la izquierda, vuelvo al medio. Voy a la derecha, vuelvo al medio. Hasta que el acrílico empiece a endurecer. ¿Me van siguiendo? Después se los repito. Cuando el acrílico endurezca, me va a quedar un dibujo como una flor de lis y esa va a ser la libertad que tiene la mandíbula de mi paciente en excéntrica. Vamos de nuevo. Donde estaba la rama inferior del articulador, pego un DAPEN siliconado. O sea que el vástago incisal va a caer al centro del DAPEN. ¿Hasta ahí vamos todo bien? Sí, profe. Sí. Entonces voy a envaselinar o poner separador en el vástago incisal. ¿Ok? Aflojo tanto los tornillos de la cajuela condilia que reproducen la cavidad glenoidea, los que había puesto en 0 grado, y aflojo los tornillos del ángulo de Bennett, las lateralidades. Van a estar bien flojitas, ¿se entiende? Entonces, con los modelos ocluyendo, yo voy a poder reproducir las guías de mi paciente. La guía anterior no va a poder ir hacia adelante. Voy a ir hacia atrás con la púa. Vuelvo al medio. Corro la púa a la izquierda haciendo guía canina izquierda. Vuelvo al medio. Corro la púa hacia la derecha y hago guía canina derecha. Y se va a empezar a endurecer el acrílico. Una vez que ese acrílico polimerice, me va a quedar un dibujito como una flor de lis, como una garra de ave. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, fíjense qué bueno que está, porque yo reproduje la libertad mandibular en excéntrica sin necesidad de anotar los ángulos. Entonces, ahí le entrego el articulador a mi protesista y le digo, encerame en este rango. ¿Qué es esa garra? ¿Qué es eso que me mandaste? Revolea el articulador en todos los sentidos y vas a ver que hasta ahí llega la guía canina, hasta ahí llega la otra guía canina. Muchas veces descubrís cosas que en la clínica no descubriste, por ejemplo, contactos prematuros o interferencias en excéntrica al estar jugando con la púa del articulador. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Es muy fácil, muy útil y no tenés que manejar ningún número. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahí sí el montaje en articulador. Bueno, sigamos entonces. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto, al montaje en articulador? No, profe. Perfecto. Bueno, sigamos. Y después, obviamente, voy a empezar con el examen periodontal. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Es obligatorio sondear en la primera o la segunda sesión? Y
Va a depender de muchas cosas. ¿De qué creen ustedes que dependerá que yo pueda completar el examen periodontal en la primera o la segunda sesión? Puede ser del estado general del paciente, porque estás como poniendo una sonda. Por ejemplo, si hay un paciente de riesgo. No, muy bien, Pablo, excelente lo que acabas de decir. Más vale que yo siempre voy a fijarme en el protocolo ASA. Y ya que estoy, cada diagnóstico, doctores, que ustedes realicen, cada diagnóstico y cada plan de tratamiento se va a basar, como si fuera una mesa, en 4 pilares fundamentales. Esto lo vamos a trabajar todo el año. Cada paciente va a tener un diagnóstico, un pronóstico y una aplicación de un plan de tratamiento individual basándose en 4 pilares. Che, el ignorante señalaba 3, el burro. 4 pilares. Bueno, entonces, cada diagnóstico, cada pronóstico y la ejecución de cada plan de tratamiento se va a basar en 4 pilares fundamentales de mi paciente. Esto sí los voy a preguntar en el examen. Cuando me digan, puse, doctor, una prótesis flex, ¿qué factores individuales tenía? Y ahí vamos a arrancar con el examen del por qué. Cada paciente tiene 4 pilares fundamentales a analizar. Factor inmunológico o sistémico, o inmunocompetencia. Pilar número 1. ¿Vamos bien? Factor oclusal, que es lo que acabo de ver con el articulador. Factor óseo-periodontal o remanente radicular insertado, como hablamos la clase pasada, y la edad de cada paciente que porta una patología o un estado de salud. Edad, factor sistémico, factor óseo-periodontal y factor oclusal. Todo se basa en los 4 pilares fundamentales. Entonces, lo que decís vos, Pablo, está perfecto porque yo voy a colocar un material que va a trasladar bacterias, que se llama sonda, quizá en un paciente que esté inmunocomprometido o que sea de un ASA diferente al 1. Está perfecto. ¿Y cómo harías, Paula, si viene tu paciente y en la sesión número 1 a la anamnesis encontrás que es distinto a ASA 1? Y ahí le pregunta, o se vería por qué no es ASA 1, o sea, qué patologías tiene. Sí. También preguntaría por la medicación, preguntaría por la última consulta con el médico para ver si es que está compensado o no. ¿Tomarías alguna medida preventiva para sondearlo? Primero evaluaría si está compensado o no. Depende de la enfermedad también que tenga. Claro. En caso de que no esté compensado, sí o sí haría una interconsulta. Todo lo que estoy diciendo, Paulita, está perfecto. ¿Sabes para cuándo? Cuando lo vas a tratar. Ah, bien. Pero vos ahora, como estás conociendo lo que eso se llama diagnóstico, vos tenés que sondearlo porque, por ejemplo, te vino a ver por una candidiasis o te vino a ver por una periodontitis. Hasta claro. Ahí me seguís. Sí. ¿Qué maniobra preventiva, chicos, realizarían ustedes previamente para poder sondearlo? Puede ser en ese momento algún buchi con clorexidina. Claro, no es mala. Profilaxis, quizás. Claro, no es mala la de la clorexidina y cualquier antiséptico de segunda, pero eso va a trabajar en placa supra. A Sí, ver, Juliano, acá dice profilaxis. Sí, profilaxis antibiótica para llegar a los lugares donde no se llega. No. Ajá. ¿Y qué esquema seguirían ustedes? No les estoy tomando, estamos conversando. ¿Una dosis de ataque, profe? Eso es otra cosa. Qué bueno que toquemos este tema porque lo vamos a trabajar en todas las sesiones. No me interesa demorarme o detenerme porque les doy todo. Quiero que salgan los mejores. ¿Quién me dijo recién dosis de ataque? Yo, Melissa. No me quemé, ahora me decía. No, Meli, te voy a explicar una gran diferencia. Quiero que presten atención, porque lo vamos a trabajar en los módulos de infección, que es el módulo que viene.
En este caso, Meli, no es dosis de ataque y te voy a explicar la próxima, que es dosis de ataque. Lo que vas a hacer con un paciente, como decía Paula, que a la anamnesis te habla de un compromiso sistémico o que esté sistémicamente comprometido, seguir el esquema de la ADA o la AHA, Asociación Americana de Diabetes o Asociación Americana de Cardiología, de prevención de endocarditis infecciosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. ¿Y cuál sería el más recomendado? Yo acá les puse dos entidades absolutamente serias, pero que dicen cosas distintas. Entonces, la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes, yo particularmente, es la que sigo, habla, como decía Juliano recién escribió, 2 gramos de un beta-lactámico 1 hora antes de la consulta por vía oral. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Terminaste de trabajar, te fijas la hora, contás 6 horas y toma la mitad de la dosis. Claro, es como que se daría más para que haya una buena concentración del antibiótico en el momento del trabajo y después se sigue con el protocolo común de medicación, digamos. Ahí está, Paulita, lo que está erróneo. Menos mal bien. que me preguntaste. Empezó la historia de la endocarditis, como te dije, y terminó ahí. Listo. No es como en los exámenes, empecé 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes, la mitad de la dosis de la seda, y luego un comprimido cada 8 horas. No, señor. Claro. Es todo en ese mismo día. La Meli recién dijo dosis de ataque. Ahora lo que me estás diciendo, Paulita, se llama plan terapéutico. En el seminario que sigue te explico la diferencia entre los 3 esquemas. En esto estamos en uno de los 4 pilares que habíamos visto de cada paciente, el factor inmunológico. Estamos haciendo prevención de endocarditis infecciosa para poder sondear. ¿Estamos? Sí. Vas a ver en el seminario próximo que hay un montón de esquemas y variaciones. Ese es el más recomendado por la literatura, por la bibliografía. ¿Me siguen? Sí. De acuerdo a lo que tenga el paciente, muchas veces coadyuvas con metronidazol, coadyuvas con clindamicina, con ciprofloxacina, por eso lo vamos a ver en el próximo. Entonces, lo que habíamos quedado es que es recomendable por la ADA es 2 gramos en una sola toma, 1 hora antes de la consulta de beta-lactámico. Terminó, lo despedís al paciente, contás 6 horas y que ingiera la mitad de la dosis. Y ahí se terminó. Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí. En el caso, por ejemplo, de que, bueno, a nosotros no nos suele pasar acá porque los pacientes como los derivan no llegan en esos estados, pero un paciente que venga a ponerle la consulta que tiene como mucha carga microbiana en la boca, que tenga sarro, que tenga placa, que tenga de todo, nosotros ahí no podemos atenderlo ese mismo día, por ejemplo, si tenemos que hacer una Maya sos vos, ¿no? Sí. Ya te respondo, dame un segundito, que era justamente el ejemplo número 2. Bien. Me encanta que estén participando, chicos, me hacen sentir muy bien. Les agradezco, porque si no es un embole. Entonces, eso es en cuanto a la endocarditis infecciosa. Ahora yo les hago una pregunta. Perdón, la AHA, la Asociación Americana de Cardiología, dice que no es necesario tanto antibiótico y recomienda 1,5 gramos. ¿Sí? Y a las 6 horas la mitad de la dosis. Yo personalmente sigo el esquema de 2 gramos. Un esquema alternativo que se está usando mucho es 1 gramo de acitromicina 1 hora antes y la mitad de la dosis 6 horas después. Como alternativo y obviamente que el paciente tenga una buena tolerancia gástrica, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien.
Ahí ya me fijé en el factor inmunológico, si el paciente es 2, 3 o 4, 5 y 6 no se los nombro porque no van a estar ambulatorios. Ahora bien, la otra situación, como decía Maya, y yo les pregunté, perdón, me olvidé de una pregunta del millón, ¿qué pasaría si tienen que sondearlo? Tu paciente es ASA2, por ejemplo, un diabético tratado, ¿sí? O que haya tenido una válvula, una angioplastía, por ejemplo, y que no haya tomado la medicación. ¿Qué actitud toman? No sé, profe, porque por ejemplo en Ciru, si no había tomado la medicación ese día de decir la hipertensión, no lo atendíamos. Bueno, eso es con respecto a la hipertensión, Maya, está perfecto. Está perfecto. Pero acá la verdad no sabría responder. Bueno, ¿qué dice la OMS? Nosotros no somos nadie acá. ¿Qué dice la OMS? Que sí es necesario que realices la maniobra, Maya, pero que te firme el consentimiento informado que cuando salga del consultorio se va a administrar el antibiótico por vía parenteral. Bien. Puede no haber tomado la dosis para endocarditis y vos tener que trabajar, te firma el consentimiento que se compromete cuando sale del consultorio a colocarse una penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales, más solvente indoloro porque dicen que duele mucho, intramuscular. Penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales, con solvente indoloro cuando sale del consultorio. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, sí. Yo tengo una duda capaz para la clase que viene, pero siempre me volví un poco loca con esto porque algunas cátedras decían una cosa y otras otra. Si el paciente está compensado, ¿se atiende como un paciente sano o es necesario hacerle profilaxis? Porque, o mismos profes de una misma cátedra como que nos decían cosas diferentes y como que no. Mira, Paulita, hay un refrán muy viejo, vos sos una chica, pero hay un refrán muy viejo que dice pan para hoy, hambre para mañana. Vos no sabés si mañana va a estar descompensado. Vos no sabés, en mi caso particular, en lo que yo me especializo, que es atención de diabéticos, me pasa muchas veces que no ha sido feliz en la consulta conmigo y se va estresado. O bien viene del interior y no trajo la insulina o no trajo el hipoglucemiante. Pese a que esté compensado, vos le das la dosis preventiva para endocarditis. Sí, yo siempre dije, es mejor eso, porque si el paciente hace el esquema como corresponde, está bien. Pero por ahí nos decían por qué le darían antibiótico, como, no sé, ¿por qué le darían antibiótico si está sano? No, es así, Paula. Técnicamente lo tratás igual, lo raspás igual que un sano. Le pegas la bolsa igual que un sano. Haces la diéresis para una extracción igual que un sano. Sí. Pero hay muchos factores que pueden como generar descompensación. Exactamente. Genial. Exactamente. Yo te cuento un detallecito para que te des cuenta. El primer peritaje que yo hice, que era joven, fue justamente un diabético 2 que no fue cubierto con antibióticos y se produjo por una infección, la enucleación de un ojo. Perdí un ojo. Y quizá al momento de la consulta, quizá que estaba normoglucémico. Claro. Entonces, no. Es más, legalmente te tenés que prevenir. No, además, como que el índice, o sea, lo que vos veas reflejado en el análisis de glucosa es una sola cosa. En ese momento puede estar estable y después. Hay algunos elementos que te coadyuvan, que cuando estemos en la cátedra, el que tenga interés en aprender, si se quiere llevar para a mi despacho, se los muestro. Yo uso mucho, Paula, la glucosinta. Vos sabés que hay un estudio de un premio Nobel, honestamente, un premio Nobel, que demostró que lo que te sale de glucosa plasmática en el organismo del paciente, en el surco gingival, es 4 veces más. Claro. Entonces, yo uso mucho la glucosinta. ¿Qué es la glucosinta? Se mide colorimétricamente en colores que van del amarillo al verde oscuro
va midiendo cada gramo el color, cuánto tiene el paciente de glucemia. ¿Me seguís? Sí. Entonces, cuando estoy haciendo el examen con el paciente, coloco la cinta en la encía que vea más fea, más edematizada o que tenga tejido de granulación, coloco la glucosinta y ya me da una idea de los valores de glucosa que puede tener en ese momento. A mí me ayuda muchísimo. Sí, también un poco como el antecedente, entre comillas, digamos. Porque dice que el paciente, o como que dicen, me acuerdo, yo fui a una charla que dio usted en 2019, me parece. 2019, qué buena memoria. Sí, porque yo estaba en segundo año, me acuerdo, no casaba ni media, pero me encantó. Bueno, gracias. Y me quedó mucho eso, de que por ahí el paciente, como sabe que se va a hacer los exámenes, se cuida, el análisis le da bien, o si está medicado, pero en realidad, por ejemplo, tiene una hemoglobina glicosilada que le dio 7, 8. Claro. Los antecedentes como también son importantes. Exactamente, y te digo una cosa, en mi caso particular, Paula, que me dedico a eso, siempre tengo gaseosa cola en la heladera del consultorio, jugo de naranja, por la descarga adrenalínica post-atención. Es impresionante, el organismo del diabético es tan dinámico, el ciclo de la glucosa, que quizás no ha estado a gusto en ese momento con tu atención y después larga un chorro de insulina, la adrenalina del estrés desdobla el glucógeno y tiene una hiperglucemia en la sala de espera. Sí, suele pasar. Sí. Y vos sabés que, te cuento esto rapidito para no aburrirlos con un solo tema. Cuando pusieron, Paula, los aire acondicionados en la sala de las palmeras, ¿viste? Me agacho para ayudarle a un estudiante a tallar un pilar y justo prenden los aires y me dio un pensamiento de vértebra. Me quedé duro. Bueno, viene mi paciente diabético que lo atendía hace años a mi consultorio a la tarde, yo duro. Entonces le digo, mirá, te va a atender el doctor tal. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y vos sabés que yo me di cuenta por el aliento del paciente, por la actitud del paciente que no estaba a gusto. Mirá lo que son las hipoglucemias. Me quedé preocupado y lo llamo a la noche por teléfono al interior. Me atiende la mujer y le digo, ¿cómo está fulanito? Entonces me dice, me dice la esposa, ¿cómo sabe que está mal? Entonces, ¿qué pasó, doctor? Me dice. No, le digo que yo no lo pude atender, lo atendió un colaborador mío y me dice, llegó, escúchate esto, Paula, llegó, se metió al bañito de afuera y empezó a comer jabón. ¿Me escuchan? Sí. Mirá vos el organismo confundido que necesitaba glucosa, se ve que ya estaba al borde del colapso de un shock hipoglucémico, se puso a comer jabón. Bueno, y de todo se aprende. Un factor que no tuve en cuenta yo es que si el paciente no estaba a gusto, obviamente no quería que lo atendiera otra persona y bueno, lo manifestó de esa manera. ¿No entendés? Estaba indignado el paciente, pero no me había dicho nada. ¿Se entiende? Sí, tengo familiares que han tenido diabetes y sí, cualquier disgusto, no sé, tenía un pico de 400. Claro, te das cuenta, pero bueno, son todos factores a tener en cuenta. No obstante, ya analizamos el factor inmunológico. Lo que les quería decir es, vamos a la situación que me decía Maya recién. ¿Qué puede pasar? Que tenga la boca gran carga bacteriana, que tenga acúmulo de sarro, entonces que yo no pueda sondear. Cuando yo recién les realicé la pregunta y les dije, ¿de qué dependerá que yo puedo sondear, hacer el examen periodontal
en la primera o segunda sesión de un paciente simplemente es que si el epitelio de la vertiente interna y el de unión están ulcerados. ¿Me siguen? Sí. Primer factor a tener en cuenta, si el epitelio de la vertiente interna y el de unión, sobre todo, están ulcerados. Obviamente que me va a dar hemorragia positiva y obviamente que la maniobra sondaje va a ser una tortura. Y otro factor también a tener en cuenta, que el acceso del surco de la bolsa que no esté obliterado por cálculo. Entonces, como veíamos la clase pasada, yo muchas veces puedo limpiar con un antiséptico de segundo, de primera generación, porque estoy en el consultorio, ¿sí? Y ahí tener acceso, o puedo comenzar depurando. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Entonces, ahí evidentemente que no van a poder hacer nada en esa sesión. Y nosotros generalmente tenemos la confusión y decimos lo soluciono con un buche, con un colutorio. Nada reemplaza a la higiene mecánica. Nada reemplaza a la higiene mecánica. Es más, los antisépticos en las presentaciones farmacéuticas en que vienen van a actuar sobre la placa supragingival. Depende de la sustantividad que tenga mi antiséptico, voy a combatir entre un 35 y un 70% de placa supragingival. Pero para que actúe tiene que llegar a la superficie del diente, por la carga que tiene el antiséptico y por la carga que tiene la bacteria. ¿A ustedes qué les parece? En una boca séptica, ¿va a llegar a la superficie del diente el antiséptico? No. No, porque está ocupada por biopelícula, por cálculo y demás. Claro, exactamente. Entonces no va a haber atracción de carga y no va a ser viable que tenga efectividad. Lo que sí se puede hacer es intentar en la primera una inducción a la motivación. Inducir es explicar, una inducción a la motivación para que el paciente trabaje en la casa y en la sesión próxima poder realizar el examen periodontal como corresponde. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Y al cuánto tiempo al paciente que ustedes le enseñaron muy levemente a cepillarse y desbloquearon el cálculo que no me dejaba sondear? ¿Al cuánto tiempo lo voy a citar? ¿A las semanas ya empieza a cicatrizar o no? El epitelio de unión. Ah, bien. Entonces, ahí voy a tener que tener en cuenta, tanto bien en mi consultorio, voy a tener que respetar los tiempos biológicos que son fundamentales en esta profesión y en esta materia, respetar los tiempos biológicos para ver cuándo lo cito a mi paciente. Teniendo en cuenta que entre 7 a 10 días aproximadamente empieza a formarse el epitelio de unión. Después de los 15 días, el epitelio de la vertiente interna. Y aproximadamente a los 30 días, 24 o 30 días, todo el epitelio, incluido el de la vertiente externa. 7 a 10 días el de unión, más de 15 días el epitelio de la vertiente interna y aproximadamente un mes todo el epitelio. ¿Se entiende? Para que no lo citen al paciente antes porque no va a tener sentido, porque van a trabajar con una boca debridada, lastimada, y no va a tener tiempo a regenerar nada. ¿Se entiende? Sí, pero... Eso hablando de epitelio. Si habláramos de conectivo, es verdad lo que dicen las cremas de las mujeres, las propagandas. ¿Qué dice la propaganda de las cremas de las mujeres? Los resultados usted lo verá a partir de los 2 meses. Claro que sí, porque el colágeno cicatriza a partir de los 60 días. Doctor, pero usted esta información que me está dando, ¿qué me importa? Estoy haciendo un esfuerzo por no decir malas palabras, yo que soy súper mal hablado, te juro. Bueno, lo estoy logrando.
Va a tener radical importancia esta información. Supongamos que yo haga extracciones y mi paciente me solicita un cromo, una prótesis de cromo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿al cuánto tiempo lo citaré para tomar las impresiones? Y ahí sí tenés en cuenta la cicatrización del colágeno, porque es Claro, soporte, claro. básicamente. Claro, Paulita, ¿te das cuenta? Entonces, no es lo mismo que yo te dijera, te voy a hacer una prótesis provisoria que la puedo rebasar. Entonces, al mes tranquilamente, ¿sí? A partir de los 15 días puedo tomar la impresión. ¿Vamos bien? Sí, Pero al no tener el volumen alveolar definido, porque han actuado los osteoclastos después de mi extracción dentaria, no lo voy a citar para la impresión del cromo antes de los 60 días. claro, porque te cambia la topografía después del terreno. Claro, y después no se puede rebasar, el esqueleto del cromo no va a adaptar. ¿Me entendiste la idea? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Si hablara de tejido óseo, el tiempo biológico va entre 90 a 120 días, desde la formación de osteoides, trabéculas y cortical. Por eso es que muchas veces en la cirugía de implante, la terapia correctiva es operar, no se carga muchas veces. Hay implantes de carga inmediata, pero generalmente el protocolo se carga la fuerza, la corona, la prótesis después de los 3 meses, para que el hueso o la regeneración del hueso se haya completado después de 90 a 120 días. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo tengo una pregunta. Lo que vos quieras. Como nosotros, por ejemplo, nosotros instruimos al paciente en higiene para no hacer el sondaje, yo me quedé con eso, y no instrumentar en esa zona mientras el epitelio esté ulcerado y todo eso. Medio que como que se modifican los valores, por ejemplo, de hemorragia. Se van a modificar sí o sí si el paciente se adhiere. Yo te diría, Paulita, que más que se va a modificar los valores de hemorragia, va a ser el dolor. Claro. Ah, bien. Toda tu maniobra fue supragingival. Sí. Lo que pasa dentro del surco no lo has modificado porque recién lo estás instruyendo. No usó ni un superflow, ni un ultraflow, ni un irrigador, ni se pasó la cinta dental. Bien, bien. ¿Me entendés? Sí. Pero sí hay muchas veces que el paciente tiene tanto acúmulo de sarro que ustedes saben muy bien por estómago 1 y 2 que la lesión elemental es ulceración. Pero te diría en criollo, Paula, muchas veces la boca está lastimada. Sí. Entonces, quitas cálculo y ves el festón, el contorno de la encía sin epitelio, con atrofia epitelial porque las bacterias y el cálculo lo han obliterado. ¿Me seguís? Sí. Entonces tenés que airear ese tejido, que tenga aerobiosis para que se pueda permitir la regeneración. Es lo mismo si cualquiera de nosotros va a jugar al fútbol y se me lastima el codo y se me forma una ulceración. Si yo no limpio esa lesión, no voy a regenerar. Sí, yo preguntaba, viste, por el en la etapa inicial se hace como el registro de hemorragia y vos como para ver bien las diferencias de una etapa a la otra, generalmente, por ejemplo, en perio lo hacíamos antes de que el paciente pueda cambiar algún hábito. Entonces digo, bueno, quizás sí se modifiquen un poco a eso voy. Tenés toda la razón del mundo, pero no te olvides que vos lo querés orientar a la rehabilitación, primero. Claro. O sea, te sirve igual. No, y segundo, otra cosa que me parece importantísimo, no te olvides que la finalidad de las perio en el cuatrimestre en que están ubicadas también es educarte si vos vas a estar a cargo de un servicio. Si vos vas a ser estadístico, vas a ser índice. También es eso, ¿te das cuenta? Entonces, los valores, juguemos a que trabajás en salud pública, los valores van a ser de vírgenes desde cero. Claro.
Yo te digo ejemplos de todos los días. A mí me pasa muchísimo, Paulita, con las carillas, y a mí me pasa muchísimo tratando disfunción articular, que tiene reales retracciones gingivales, además de la inflamación. Y me dice el paciente, me dijeron que es por la mordida. Y vos decís, pero tiene una bolsa de las compras para ir al Chango Max. ¡Qué mordida! Y sale una víbora y te saluda la víbora a través del surco. Entonces, vas a trabajar en un componente, pero estadísticamente la finalidad de la Asperio en cuarto año te tiene que enseñar a registrar de valores vírgenes. Es verdad. Bien, bien, genial. En el cónsul, Paulita, muchas veces lo motivás al paciente cromáticamente, por ejemplo. Estamos hablando, no nos vayamos del tema de examen periodontal. Muchas veces depurás un elemento dentario, lo pulís y ahí tomás el color. Entonces ahí le mostrás al paciente cuál es la característica cromática que tiene. Y de paso, no te puedo decir el lavado de cabeza que es. Mirá cómo vas a quedar. Este es tu color real de elemento dentario. Sin bacterias cromógenas, sin cálculo, sin placa. ¿Te das cuenta? Sí, profe, genial. Además, Entonces, bueno, es tratamiento integral. claro, pero te va a pasar que muchas veces la instrucción al paciente no es solamente periodontalmente. El paciente vio una foto de una modelo y cree que va a tener los dientes, y cuando termina, vos sabés que los primeros años de especialidad, a mí me pasó hasta no hace mucho, te voy a contar, nosotros los profes cometemos muchísimos errores. Vos no te creas que somos la manito de oro de la odontología, muchísimos errores. Muchas veces estaba tan entusiasmado con mi tratamiento periodontal que la bolsa se contraía, no dije retraer, contraer, fenómeno de curación de la bolsa, y el paciente se le veía las raíces. Y 2 o 3 pacientes me dijeron, pero usted no me dijo esto. Obviamente, con el tratamiento periodontal, que es largo, entablas una relación, no te voy a decir de amistad, pero de mutua confianza con el paciente. Entonces, yo tengo un genio muy particular, le digo, pero nada te viene bien, te salvé el diente, te salvé, está el diente en su lugar, ya no se mueve más. Sí, claro, pero usted no me dijo que se me iban a ver las raíces. Me ha pasado más de una vez. Entonces, el fenómeno de ver justamente el tejido saneado, estéticamente quizá que roja la encía, pero se veía cubierto los black. ¿Te das cuenta? Sí, sí, profe. Gracias. Entonces, bien, en la sesión que sea la primera o la segunda, voy a poder realizar el examen periodontal. ¿Vamos bien? Sondaje, ondaje, estudio de las lesiones de bifurcación. Para diagnosticar, el valor que menos voy a tener en cuenta es la hipermovilidad, porque no es un signo patognomónico, ¿sí? De diagnóstico. Obviamente, sí, la hipermovilidad es un signo pronóstico. Hipermovilidades grado 3 y sobre todo en sentido mesiodistal, yo no dije en sentido inciso apical. Yo puedo tener lo que ustedes dicen, un proceso, una necrosis y el diente moverse en sentido vertical, pero tener buen pronóstico. Sin embargo, si yo tengo una hipermovilidad en sentido laterolateral, me está hablando de un mal pronóstico. Imagínense ustedes, doctores, que los septum vocales son las zonas de mayor cantidad de osteoblastos. Para que a mí me falte la medianera entre 2 dientes y el diente migre hacia distal, estamos en problemas, estamos al horno. ¿Ok? Sí, profe. ¿Y qué sectores ustedes? Generalmente, para el diagnóstico periodontal se trabaja por sextantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? ¿Qué zonas elegirían ustedes estudiar? ¿Por dónde empezarían? ¿O lo pincho como un aparato de tortura en la primera sesión, así no viene más? El sector posterior.
¿Y qué te llamará la atención del sector posterior para que lo elijas? Porque es de difícil acceso, donde más encontramos, y también la parte de infragingival también puede ser acá. Digo, no, donde siempre encontramos cálculo acá, sería esos dos sectores. Ajá. Escúchame, Adriana, está bien, pero vos tenés, en el mejor de los casos, 3 molares por sextante, ¿sí? ¿Cuál elegirías sondear primero? ¿El que parezca más lindo o el que parezca más feo? El que parezca más feo, el que esté ¿Y peor. se le ocurre a alguien por qué? Puede ser porque, por ejemplo, en los molares superiores se junta mucha sarro porque está la salida de los conductos. Bueno, el superior sería el de Stenón y en los inferiores, el sector que decía ella, anteroinferior por lingual, tenemos también la salida de los conductos de las glándulas submaxilares. Está perfecto lo Sí, que dicen las sí, dos. Sí, porque vos el tratamiento, digamos, y el diagnóstico lo vas a basar en el elemento de pronóstico. claro. Ahora, todo lo que me están diciendo está perfecto. Hay una pequeña falacia en lo que me dicen ustedes. Nunca el factor iniciador de una periodontitis es el sarro. El cálculo es un irritante, pero no es biofilm. El sarro me puede acelerar la evolución de una enfermedad periodontal. Es una zona, un círculo vicioso de retención de placa, pero no inicia una enfermedad periodontal. Te pongo un ejemplo, un fumador puede tener bolsa de 1 o 2 milímetros y está lleno de cálculo. ¿Me siguen? Sí, ¿no? Acá Emi me escribía y me decía que el elemento que se vea peor clínicamente porque va a tener mayor destrucción. Supongamos que es así. ¿Qué tejido es el que reemplaza a la pérdida de hueso? Yo puedo ver, por ejemplo, un canino inferior y ver la encía que cubre el LAC. ¿Vamos bien? Está roja, está feita, pero cubre el LAC. Meto la sonda y se me introduce 7 milímetros. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si se destruyeron 7 milímetros de hueso, ¿por qué no bajó la encía? Porque el epitelio crece porque Fibras, mucho más rápido. tejido fibroso. Ajá, está roja, feíta. ¿Habrá edema o no? Sí, tejido conectivo. Sí, ¿Cómo se llamará el tejido que reemplaza al periodonto normal en el avance de la enfermedad periodontal? Epitelio de unión largo. No, porque eso es un tejido sano. Granulación. Claro, exactamente. Si no, en el avance de la enfermedad periodontal, mírenme, los 7 milímetros de pérdida tendría la encía por acá. Sin embargo, yo veo, está la encía roja, fea, pero está cubriendo. Meto la sonda, se me va. ¿Saben por qué elijo, para empezar el estudio, el diente de peor aspecto? no, profe. Porque tiene tejido de granulación, entonces la maniobra no duele. Puedo meter el tejido de granulación, no se olviden que tiene 2 características diferentes al tejido periodontal sano. El tejido de granulación no tiene nervios, no tiene neuronas y tiene menos factores de coagulación. Se los digo para su vida profesional. Muchas veces es placentero cuando vos estás, ya cuando le agarras la mano, no estás mirándolo hacia el paciente mientras raspás. Ubicás la cureta, lo raspás hasta que se siente, ¡ay! ¿Qué quiere decir ese ay? Llegaste a la primer fibra sana, de 10. Quitaste el tejido infectado. ¿Me hago entender o no? Sí, profe. Sí, Es profe. maravilloso. Bueno, saco la cureta. Suponete que no diga, ay, mi paciente sigue sangrando.
No se imaginen, no se va a volver vampiro ni lo voy a tener que transfundir. Es la sangre del defecto, pero sigue sangrando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se forma una bufandita alrededor de las unidades periodontales, o sea, de las caras de la encía, es decir, bien, saqué el tejido de granulación porque no tenía factores de coagulación. Ahora la sangre coagula, mi maniobra está bien hecha. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, generalmente, cuando vos haces tu examen periodontal, vas a elegir lo peor y lo mejor. Así cuando uno se casa en salud y enfermedad, bueno, es como en el registro civil. En salud y enfermedad vas a elegir lo que tenga mejor apariencia y lo que tenga peor apariencia. ¿Estamos? Sí, profe. Y ahí se trabaja por sectante. Obviamente, de acuerdo a la información que te dé el sondaje del elemento que tenga el aspecto clínico peor. Y María Belén, levantaste la mano. ¿Qué querés preguntar? Perdón, lo apreté sin querer. Ah, está. Te va a dar la información de la supuesta pérdida de hueso y en el que aparentemente estaba mejor. Muchas veces pasa, doctores, por palatino. La cara palatina, al tener mayor cantidad de fibra, está pálida, aparentemente está muy linda y la sonda se te va 7-8 milímetros. Entonces, nunca se reemplaza al sondaje. Lo que sí, en esta segunda sesión de etapa diagnóstico, que ya habíamos montado en articulador, ahí yo puedo realizar la seriada. ¿Sí? Específicamente para periodoncia se recomienda técnica de cono largo, pero si no, el uso de posicionadores, tranquilamente. ¿Sí? La ortopantomografía no da imagen fiel. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Obviamente, como todo diagnóstico general presuntivo, hay veces que cosas que no me cierran, como dijo Paula, como dijo Maya, como dijo Adriana. Si es así, voy a necesitar métodos complementarios de diagnóstico para periodonto, si fuera necesario. En rehabilitación, ¿cuándo se piden los métodos de diagnóstico complementarios? Generalmente cuando termina la segunda sesión. Un análisis de sangre, como dijo Paula, un dosaje de glicosilada, ¿sí? Una combin, si preveo que pueda tener dehiscencias o fenestraciones, ¿sí? Pero primero hago el examen físico convencional y el sondaje que no se reemplaza por ninguna otra maniobra. Luego de eso, yo puedo tener indicios que mi paciente muerde mal, ya en el examen periodontal. ¿Qué me puede llamar la atención? ¿Sí? Que piense que mi paciente tiene un trauma oclusal o una disfunción en su oclusión al estudiar el periodonto. Una retracción sin factores. Retracciones gingivales, sí, ¿qué más? Movilidad dentaria. Claro. Ahí sí cambia facetas de desgaste, pérdida de sustancia, le vamos a decir. Después, cuando te explique bien las disfunciones, vamos a ver qué son facetas de desgaste. Pérdida de sustancia dentaria, sí. Dolor, profe. Claro, claro que sí. Sí. ¿Dónde? Periodontal, digamos, al morder. Claro, dolor la masticación, ¿no es cierto? Sí, o los maceteros, los ATM también. Para, Victoria, escuchame una cosa. El dolor del trauma oclusal es dolor transmitido por fibras C. Es dolor sordo. ¿Me va siguiendo? Sí, doc. Ese es el diagnóstico diferencial para diferenciarlo de un dolor neurógeno, de una pulpitis o de una caries. Perfecto. Mírame, nunca va a ser esto el paciente. Va a ser esto. Bien. Dolor transmitido por fibra C, amielínicas, que se llama difuso, irradiado o sordo. Bien, si sondeo, ¿qué me puedo encontrar?
Defectos óseos angulares. Defectos óseos angulares, por supuesto que sí, claro que sí. Ahora bien, ¿puedo encontrar aumento de la profundidad de sondaje pero sin sangre? Sí, por eso, o una pérdida ósea, digamos, pero sin, por ejemplo, que no sea un paciente que tenga mucha placa o que estén las encías inflamadas. Pienso. Claro que sí, puede tener dehiscencias y defenestraciones, como dijimos en la clase anterior. Son defectos provocados por trauma. ¿Vamos bien? Sí. Y otra cosa que es importante, puedo encontrar, ya lo vamos a desarrollar bien en la bolilla del trauma, pero puedo encontrar una arquitectura gingival invertida. Nosotros los ejemplos que habíamos visto con anterioridad de arquitectura gingival invertida era en las urgencias periodontales agudas como guna o puna. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, también la encía, que está sujeta al trauma oclusal, tiene arquitectura gingival invertida. ¿Qué quiero decir con esto? La encía está gorda y está pálida. La encía es fibrosa. La encía tiene colagenosis. Está redondeada y está pálida. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, son todos signos dentarios y periodontales para que pase a los complejos cinemáticos temporomandibulares, a las ATM. Entonces, una de los motivos que a mí me puede inducir a pedir métodos auxiliares de diagnóstico es, por ejemplo, la no coincidencia de la línea incisiva superior con la inferior. ¿Vamos bien? Sí. Generalmente se piensa que cuando la no coincidencia supera los 4 milímetros, ya hay disfunción oclusal. Cuando es de más de 4 milímetros la no coincidencia entre las líneas incisivas, ¿ok? Sí, profe. Además de eso, miro a mi paciente de frente, lo miro del perfil izquierdo y derecho y le hago realizar apertura mediana y apertura máxima. Si yo veo al examen de frente de las facies del paciente el descenso y la aparición del cóndilo delante del tragus, ya puedo sospechar que estoy frente a una luxación o una subluxación mandibular. Que se marque bien en las fases el cóndilo, adelante y abajo del tragus. Ahí yo ya puedo sospechar que tiene una subluxación o una luxación mandibular y ahí amerita que pida métodos complementarios. ¿Ok? Sí, profe. Si yo veo que cuando tomé los modelos, tomé el registro de mordida, veo que, por ejemplo, en 2 amiarcadas, 1 y 4, no se marca nada, o 2 y 3, y veo que está ladeada el montaje en articulador y lo corroboro que está bien hecho, también puedo sospechar que tengo una disfunción temporomandibular. Si en la anamnesis el paciente me puede hablar de tratamientos previos odontológicos, como ortodoncia o traumatismo primario, directo o indirecto, muchas veces el paciente no asocia una luxación mandibular o una disfunción a un golpe que se ha dado que no ha sido en la mandíbula. Pero muchas veces la repercusión del golpe, al ser traumatismo indirecto, hizo que cambie la ubicación de los cóndilos. ¿Sí? Muchas veces un traumatismo a temprana edad interrumpió el desarrollo de los cóndilos y puedo tener un cóndilo con hipoplasia condilar. Todas esas manifestaciones, con los datos a la anamnesis, con el examen físico-facial, con el análisis de modelos, con el estudio dentario y el estudio periodontal, amerita a que pida métodos auxiliares de diagnóstico
para del diagnóstico presuntivo de síndrome de disfunción temporomandibular al diagnóstico de certeza de qué tipo de disfunción tiene mi paciente. ¿Y qué métodos complementarios solicitarían ustedes? ¿Algún tipo de resonancia como para ver también tejidos blandos? Espera, me olvidé una cosa, Maya. Hay un método indirecto que es de rutina, que le piden a todos los pacientes integrales. ¿Cuál será? ¿La ortopan? Claro, la ortopantomografía digital. Yo les cuento, no se diagnostica en ATM con una ortopantomografía, pero sí se puede comenzar a ver forma de los cóndilos, tamaño de los cóndilos y sobre todo el espacio funcional. Si es igual el izquierdo o derecho, ¿y a qué le llamaremos espacio funcional? La distancia entre el polo superior del cóndilo y la cavidad glenoidea. A ese espacio se lo llama funcional. Sí me puedo fijar en la ortopantomografía si es asimétrico y si son distintas la forma y tamaño de los cóndilos. ¿Vamos bien hasta ahí? Si yo vi algún signo y en la ortopan veo dos territorios articulares distintos, puede ameritar que corrobore mi diagnóstico o lo rechace pidiendo métodos complementarios de diagnóstico. Maya, ¿qué me decías vos? Yo había dicho resonancia porque permitía ver también tejidos blandos, no solo los duros, pero puede ser una combi. Perfecto. En general, te digo para tu consultorio, Maya, aproximadamente 40, dame bola, 40, 37 años para abajo, pedís resonancia. Porque es el método que analiza los líquidos, con Q, los líquidos. Si yo encuentro en la resonancia, por ejemplo, que ha tenido un choque mi paciente, un bochazo de hockey, una mano bien puesta que le han puesto, se ha caído y veo el borramiento de una estructura, ahí hay acumulación de líquido. ¿Qué líquido? Infiltrado inflamatorio, sangre o sinovial. Bien. Eso no va a salir en un ortopan, pero sí puede salir en una resonancia magnética. Bien. Pero generalmente en la edad que lo pedís, Maya, es 37, 40 años para abajo. Bien. Y si no fuera una resonancia, ¿qué método complementario pedirían? También puede ser una combi. Sí, ahora, si elegís gastar, Maya, a tu paciente, sí, preferible una resonancia. Bien. Porque la COMIN va a analizar las superficies óseas y suponete si hubiera fibrosis o cartilaginosis por una enfermedad articular, pero no te va a dar lo que vos querés buscar. Hay estudios que son como específicos para los cóndilos, que está la condilografía. También. Claro, Paulita, nos vamos a modernizar. Se pide RP, radiografía de ATM en apertura y cierre. Bien. Entonces, ¿cuándo la pediríamos? Cuando yo hice el examen físico, Paula, de mi paciente y me fijé que, perdón la vulgaridad del término, cuando me fijo, cuando abre, que se marcan las dos bolitas, de un lado o del otro. Se marca bien el cóndilo. ¿Vamos bien? Sumale acompañado a un clac, a un ruido audible, vos decís, creo que está luxado. O a lo mejor es una subluxación. Entonces, la radiografía de ATM en apertura y cierre me va a ubicar cóndilo izquierdo y derecho en cierre y en apertura. Entonces, ahí voy a poder corroborar imagenológicamente el adelantamiento y el desalojamiento que clínicamente vi en mi paciente. Bien. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Maya, si estuviéramos hablando de acuerdo al método, ¿se entiende lo que estoy hablando o no me explico? ¿O no soy didáctico? No, se entiende, profe. Bueno, gracias, Adrián.
Me causa gracia, me senté diciendo, boludo, ¿qué te voy a decir? Si estás hablando hace 2 horas. Escúchame, Maya, si estuviéramos hablando de un paciente de más de 40 años, ya el método complementario, además de la radiografía, chicos, sería el análisis de laboratorio. Entonces ahí ya te orientarías a una artritis o una artrosis de ATM. Entonces te fijarías en el factor reumatoideo, la proteína C reactiva o el artritest, que me pueden corroborar o descartar una enfermedad reumática articular en la ATM. Artritest, proteína C reactiva, factor reumatoideo. ¿Se entiende? Sí, profe. Cuando ustedes hacen el RP, doctores, y tienen la sospecha de algo, sea una lesión elemental, sea una enfermedad articular, lo ponen con signo de pregunta. Supongamos, citológico completo, eritrosedimentación, porque las enfermedades articulares, al tener inflamación, tienen la velocidad de sedimento globular altísima, ¿sí? No solo es en las infecciones, las enfermedades articulares también. Calcemia, fosfatemia, fosfatasa alcalina, si sospechan que es hueso, artritis, factor reumatoideo, proteína C reactiva, diagnóstico, artritis con signo de pregunta o artrosis con signo de pregunta. Para todo lo que ustedes tengan sospecha, cuando piden un método complementario, le ponen a su diagnóstico con signo de pregunta. Sobre todo si el paciente es por obra social. No estás afirmando nada. Ahí estás diciendo que querés averiguar un diagnóstico diferencial. Si vos ves, por ejemplo, en la ortopan y en la seriada, pérdida de las corticales de las crestas, pérdida acelerada del hueso periodontal, un hueso pálido, ahí podés poner diagnóstico, calcemia, fosfatemia, fosfatasa alcalina, análisis de orina y pongo diagnóstico, osteopenia con signo de pregunta. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Perfecto. Y ahí hago el examen, complemento el examen de la articulación temporomandibular. Una maniobra que me puede ayudar muchísimo para saber si mi paciente va a poder llegar a una posición fisiológica de la mandíbula es utilizar lo que ustedes les han enseñado en segundo año como jig de Lucia. ¿Escucharon alguna vez ese término? Sí, en prótesis. Bueno, no es una chica que se llama Lucía, es un apellido de un investigador, de un autor que se llamaba Roberto Lucia. Entonces, J-I-G, jig de Lucia. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero y principal, voy a tratar, como a ustedes les enseñaron en prótesis, las maniobras para llegar a relación céntrica. Trato primero de ver si mi mandíbula puede morder en otra posición manualmente, ¿sí? Esa inducción manual. Pero también lo puedo indagar utilizando laminillas de Long o jig de Lucia. ¿Ok? Profe, ¿puede explicar cómo sería con el nombre ese raro que dijo? Porque yo no lo había escuchado nombrar nunca. Bueno, escúchame, no anoten y entiéndanmelo bien primero, ¿sí? Se los explico primero, ¿les parece? Sí, profe. Voy a dejar de compartir porque este contenido es importante y después seguimos en la otra con el resto de los contenidos. Quiero saber si hasta ahora me van entendiendo los seminarios. sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, yo parto de una medida estándar que es la que me dicen los libros del espacio libre interoclusal. ¿Alguna vez han hecho laminillas de Long? No. No, profe.
Avíseme el que quiera ortopantomografías vieja, que les lleve al despacho mío y les dé, porque con eso se hace. Ahora la clase se llama utilísima satelital. ¿Cómo hago laminillas de Long? Me encantaría contagiarles el entusiasmo que tengo yo por esta profesión, porque es maravilloso. Busca un ortopan vieja. Buscan un crisper o una bandeja de la heladera, se la roban a la mamá o al que sea, y le ponen agua tibia con un chorrito de lavandina. Y ahí la dejan 1 o 2 días a la radiografía panorámica. Se van a dar cuenta porque le van a pasar el dedo y todas las sales de plata salen y queda translúcida. ¿Vamos bien? Le pasan una esponjita, la dejan translúcida. La lavan y se seca. Con una regla le pasan marquitas cada centímetro. Cortan esas tiritas y le ponen un gancho de las carpetas del colegio, las perforan y ahí les quedaron las laminillas de Long. ¿Vamos bien? Ahí agarro un calibre. ¿Saben lo que es un calibre? Díganme, no. No, profe. Es como un compás que tiene un pico. Tiene una regla y un piquito, como una pinza. Entonces, miden 3 milímetros. Voy a partir de lo que me dicen los libros de espacio libre interocruzal. 3 milímetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Sí. Está descrito en los libros las laminillas de Long como una técnica para inducir la relación céntrica. ¿Sí? ¿Cuál sería el fundamento? Pones un pivot, pones un plano inclinado, se fatigan los músculos de la masticación y se relaja la musculatura y cambia la mordida. Ese es el fundamento. No se preocupen por copiar, me interesa que lo entiendan porque el seminario está grabado. ¿Ok? Bueno. Hay 2 técnicas. Una por adición y otra por sustracción. Supongamos, ¿qué pasaría si yo coloco los 3 milímetros o más? Supongamos 5. Medí todo el toquito de laminillas que miden 5 milímetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo coloco adelante y que muerda el paciente. ¿Sí? ¿Y se acuerdan ustedes cuando tuvieron anatomía en primer año? Cuando describían la región articular y les decía, el límite posterior de la ATM es el ojal retrocondilio de Juvara. Eso se decía en primer año. Y uno dice, ¿para qué me sirve eso? ¿Y a dónde está? Bueno, me voy a imaginar que mi cóndilo mandibular es un novio que se casa. Entonces el novio va súper elegante con su frac. El novio va a ser el cóndilo. Y ese frac que va a llevar atrás, muy elegante para casarse, se va a llamar ligamento bilaminar posterior. Va a ser un ligamento que tiene 2 fascículos. El bendito ojal retrocondilio es el que está entre los 2 fascículos del ligamento bilaminar posterior. Límite posterior de la ATM. ¿Qué cuerno tendrá que ver, doctor, lo que me está explicando usted con la clínica? Una corona alta, un arreglo alto, una resina sobrecontorneada por palatino, un arreglo o un frente de corona sobrecontorneado por vestibular, el paciente va a hacer esto. Ese dolor es por compresión del ligamento bilaminar posterior. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Yo les dije en el primer seminario que íbamos a repasar todas las materias de la carrera. Entonces, coloco el toquito de laminilla. Siempre el paciente cuando le interpones algo gruñe. Ese es la laminilla. Vos sacás 2 laminillas. Sacás 2 más. Bueno, qué intenso que es, por Dios. Sacás 2 más. No le duele más. Entonces, vas a dejar las laminillas 5 a 10 minutos
porque esa es la altura en que podés llegar a relación céntrica sin provocarle dolor por compresión del ligamento bilaminar posterior. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Es lo mismo cuando pones algo en la boca, un arreglo, una cosa. ¡Ah! No, esto está re alto, está re gordo. Bueno, esa es la fisiopatología de por qué el dolor articular cuando se sobrepasa el espacio libre interoclusal. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Sí, profe. Entonces, ¿cómo voy a formar, conformar un jig de Roberto Lucia a partir de las laminillas? Está mordiendo, ya te dio el ok y no te gruñó ni nada. Perfecto. Pongo separador. Caras vestibulares de los 4 anterosuperiores. Preparo acrílico. Cuando está macilloso ese acrílico, voy a poner un plano inclinado por palatino. ¿Vamos bien? Y que llegue a 1/3 de las caras vestibulares. Una rampa, imagínense, de costado por palatino, y que la retención sea el primer tercio de las caras vestibulares. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Adriana, estás con poca paciencia. No, me traté de imaginar porque lo vi en una imagen y dije, lo busqué. Bueno. Ahora viene, Adriana, la pregunta del millón. ¿Qué altura va a tener mi jig? ¿Qué tendrá que ver si ya usé las laminillas? ¿No me puedo quedar bastante tiempo con las laminillas? Sí, poner el suctor porque se va a babear, porque no va a poder tragar. Entonces, ¿qué hago? Préstenme atención, después se los repito. Presenté el acrílico. Las laminillas que yo tenía delante, las llevo atrás. Y el paciente muerde. Esa altura de laminillas de long que tenía delante, preparo el acrílico, lo presento, me mojo el dedo en monómero, aliso la superficie palatina y hago esto con las laminillas, que muerda con el sector posterior. Quedo mordiendo, me fijo en el DAPEN, está bien caliente el acrílico, lo saco y lo tiro en agua hirviendo. Ahí completé la polimerización. ¿Hasta ahí vamos bien? Vuelvo a colocar el jig ya endurecido, coloco papel de articular, como si fuera un arreglo, y voy a desgastar lo que esté de más, que tenga contactos iguales y que tenga guía anterior y guía canina. Hecha con los incisivos, pero que tenga guía anterior y guía canina. Quiero saber si me entendieron o no. Sí, profe. Bueno, eso se los enseño porque es un excelente recurso para que ustedes, cuando tengan que realizar una rehabilitación con prótesis fija, antes de la prueba del bizcochado, ya lleguen a relación céntrica. A ver, tomaron impresión preliminar, hicieron modelo de estudio, pidieron la ortopam, tomaron la radiografía periapical, diagnosticaron, tomaron el color, antisepsia, anestesia, tallan el diente, confeccionan el provisorio. ¿Vamos bien? Cuando no tiene síntomas, toman la impresión definitiva y viene el cupping. Cupping se llama casquillo. Hasta ahí podés tener, Adriana, cualquier mordida. Cuando vos mandas a bizcochar, ya tiene que estar el paciente en céntrica. Entonces, es una maniobra muy importante en el consultorio para que en media hora, 40 minutos tengas el jig puesto, tomes tu material de impresión, le decís abra, pones la silicona en la arcada puesta, sacas el jig y muerde. Ahí ya mordió en relación céntrica. Si ustedes se acostumbran a realizar este recurso, te lleva 5 o 10 minutos las laminillas de long y una media hora más utilizar el jig de Lucia y ya tenés una maniobra casi certera para tomar la relación céntrica.
¿Cuál sería la oportunidad en el plan de tratamiento, en rehabilitación, antes de la prueba del bizcochado? Ya que el mecánico cargue la porcelana o el disilicato de litio, tiene que estar en relación céntrica. ¿Se entiende? Si fuera diagnóstico por imagenología y utilice el profesional un escáner oral, ya cuando confeccionás el provisorio, tomás la céntrica. Porque va a venir el circonio cortado en un solo bloque. No va a tener el paso coping, cargo, la porcelana. Cuando es con escáner, apenas confeccionás el provisorio, tomás la mordida en céntrica. Doctor, ¿se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Esto yo creo que les va a ser muy importante, los que tengan alguna duda cuando en sus pacientes integrales vayan a rehabilitar, avísenme, así hacemos la técnica de las laminillas de Long y la confección de un jig de Lucia. Si no se puede hacer en el práctico, yo lo voy a dar a todo esto que estoy diciendo, parte práctica en septiembre en la optativa, que es justamente de todo esto. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? No, profe. Bueno, suerte los que tengan el examen de legal ahora. Ingieran glucosa, por favor, así van con el cerebro irrigado, ¿sí?